Eso es lo que sois. No. Jerusalén, Palestina. El Palestina. Palestina. Palestine. Free Palestine. No. Free Palestine. Asesino de Palestina. Netanyahu asesino. Netanyahu. Asesino palestino. Terrorista. Perdón, es que... Nos encontramos en la sede legislativa de España, en el Congreso de los Diputados, para hablar de un tema del que se está hablando bastante, y es todo el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte del Estado criminal y terrorista de Israel. Hemos escuchado las palabras de muchos de los políticos españoles, tanto de un lado como de otro, por el lado de la izquierda, instrumentalizando la lucha del pueblo palestino. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Yo le pido hoy al presidente del Gobierno que el próximo martes 7 de mayo reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir un día más. Para usarla como arma política, arma de propaganda política, un arma electoral para rascar votos, cuando luego de puertas para adentro siguen vendiendo armas al Estado de Israel. Pues aquí en España el gobierno admite que el carguero Borkum, que va a atracar en Cartagena en las próximas horas, transporta armas. El destino final de ese material es el ejército israelí. El gobierno confirma que el carguero Borkum sí transporta armamento. El ministro de Transportes ha publicado este documento en redes sociales. Transporta 24 contenedores de armas con carga explosiva y 8 contenedores de cartuchos de TNT. La empresa responsable de la carga es una armamentística israelí. La empresa responsable de ese armamento es la mayor empresa de armamento militar. Por otra parte, hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, cargar contra todos esos estudiantes que están acampando en las puertas de las principales universidades de España para protestar en contra de toda aquella institución que financie al Estado ilegítimo de Israel. Los mismos que aprovechan los espacios públicos, los lugares públicos de todos, para privatizarlo, para hacer política. Se queja de que los estudiantes están privatizando los espacios públicos, pero lo hace con toda la razón del mundo, porque sabe que esta es la única forma que tienen los estudiantes de clase trabajadora de ejercer presión a las instituciones. Cuando son las empresas las que, por beneficio empresarial, o cuando tu propio gobierno, sirviendo a las mismas empresas, privatizan los espacios públicos a costa de cualquier cosa, ahí no pasa nada. Pero cuando lo hacen los estudiantes por ir en contra de un genocidio, por ir en contra de una masacre, ahí ya la palabra privatizar vemos que no te gusta tanto, Isabel. Me parece que utilizar un conflicto de esta magnitud para hacer política como está haciendo el gobierno me parece totalmente insensato e injusto. Por supuesto que a todos nos parece insensato, que a todos nos parece injusto que la izquierda en España y el gobierno sobre todo instrumentalice la lucha del pueblo palestino para luego de puertas para adentro seguir vendiendo armas al Estado de Israel. Eso a todos nos parece mal, Isabel. La diferencia es que tú lo usas como arma electoral, como arma política para ir en contra de tus adversarios políticos. Justificando o como premio después de los atentados más graves que se recuerdan contra el pueblo judío después del Holocausto, con más de 1.400 muertos, me parece espantoso, deleznable. Me hace mucha gracia como para el movimiento sionista internacional la historia empieza el 7 de octubre de 2023. Parece ser que desde 1948 no ha existido ninguna Nakba. Parece ser que desde 1948 no ha habido ningún desplazamiento por parte de las fuerzas de ocupación israelíes hacia los civiles palestinos. Parece ser que desde 1948 no ha habido ninguna vandalización de templos sagrados, ya sea musulmanes o cristianos, por parte de los judíos sionistas. Parece ser que desde 1948 la población en Gaza no ha sido constantemente bombardeada según los intereses que más le convenían al gobierno de turno en el Estado de Israel. Parece ser que todo este tipo de cosas no existen y que la historia empieza el 7 de octubre porque el Estado de Israel se supone que tiene su legítimo derecho a defenderse, pero luego los palestinos no pueden ejercer ese mismo derecho, porque cuando se defienden, como vimos el 7 de octubre de 2023, cuando el pueblo palestino resiste y se defiende, a ellas que son 4 terroristas locos que lo único que quieren hacer es acabar con el único Estado democrático de Oriente Medio. Claro, tenemos diferentes varas de medir en función de qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. La historia no empieza el 7 de octubre de 2023. La historia empieza en 1948, cuando al Reino Unido se le ocurrió la genial idea de regalarle territorio palestino al movimiento sionista internacional, y a partir de 1948 el pueblo palestino empezó todo el sufrimiento que está sufriendo hasta hoy en día, y desde 1948 hay
desplazamientos, hay asesinatos, hay violaciones por parte de las fuerzas de ocupación de Israel. Isabel, yo a ti no te he visto decir nada sobre las 3 iglesias bombardeadas por parte del Estado de Israel en Gaza. No te he visto decir nada sobre el exterminio que están sufriendo los cristianos en la franja de Gaza. No te he visto decir absolutamente nada sobre todo lo que tienen que sufrir los cristianos en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén cuando salen a hacer procesiones. Tienen que aguantar como los civiles israelíes salen a escupirles, salen a agredirles físicamente, vandalizan los templos cristianos, y estoy hablando de los civiles israelíes. Con banderas y gritos, un grupo de extremistas judío penetra en una calle del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Tras minutos de enfrentamientos con dueños y clientes en un bar, huyen de la zona. Desde el inicio del nuevo gobierno se producen con más frecuencia. Nos sentimos impotentes, quieren incomodarnos y que nos vayamos del país, dice el dueño del establecimiento. El acoso se ha multiplicado, 5 ataques en solo mes y medio, el último contra la estatua de Cristo de la Iglesia de la Flagelación. El agresor era un judío americano. Tiró la estatua al suelo y empezó a golpearla con un martillo. La cara está desfigurada y hay que restaurar la pierna, cuenta resignado el sacerdote de la iglesia. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa, entre otros, pide protección y que los actos vandálicos no queden impunes. Son frecuentes los grafitis con frases contra cristianos y árabes, pero es más preocupante que entren en cementerios y rompan las cruces. Yo me hago otra pregunta. ¿Van a sacar a Einstein de las universidades? ¿Van a sacar la ciencia o la tecnología y todo lo que Israel aporta e importa al mundo entero y también a la universidad por una cuestión política partidista que se mezcla con las elecciones en los Estados Unidos y que de manera bochornosa compra la izquierda en algunos países? Yo creo que es tremendo. Me hace mucha gracia como intentas relacionar la figura de Albert Einstein con el Estado de Israel y como el hecho de que los estudiantes acampen a las puertas de sus universidades en contra de las instituciones que financian al Estado de Israel se supone que les pone en contra de Albert Einstein y en contra de la ciencia, cuando el propio Albert Einstein en 1946 dijo, y cito textualmente: la idea de un Estado judío no coincide con lo que siento. No puedo entender para qué es necesario. Está vinculada a un montón de dificultades y es propia de mentes cerradas. Creo que es mala. Esto es lo que piensa y lo que opina Albert Einstein acerca del Estado de Israel, cuando tú, Isabel Díaz Ayuso, estás usando la figura de Albert Einstein para ir en contra de unos estudiantes que están protestando y están acampando en contra de una masacre y un genocidio del que el propio Albert Einstein estaría totalmente en contra. Si en 1946, 2 años antes de la creación del Estado de Israel, Albert Einstein dijo esto sobre Israel, imagínate lo que podría llegar a decir Albert Einstein hoy, después de las más de 40.000 víctimas asesinadas por parte del Estado de Israel. Luego, alguien va a recordar en esas pancartas, en los campus universitarios, a esos 1.400 asesinados por Hamás. Porque sacáis mucho el 7 de octubre del 2023. ¿Cuántos israelíes han muerto? 1.400. ¿Cuántos palestinos han muerto? Más de 40.000. Y no digamos a esas mujeres que fueron mutiladas, violadas, desguazadas y después exhibidas como trofeos por la Franja de Gaza por el hecho de ser mujeres judías e israelíes. Y no sé de dónde te sacas lo de las mujeres violadas, descuartizadas, degolladas. Me gustaría que me mandaras pruebas de ello, me gustaría verlas. Yo lo que puedo hacer es enseñarte esta foto, por ejemplo. ¿Ves esta foto? Son soldados israelíes posando con ropa interior de mujeres palestinas a las que han violado. Y estas fotos son reales. Son fotos que han subido estos terroristas de Israel con orgullo. De esto no te quejas. De esto yo no veo que hable. O sea, de verdad, me gustaría ver las fotos y los vídeos en donde dices que las mujeres israelíes han sido degolladas, deshuesadas, violadas por parte de los palestinos. Me gustaría verlas. ¿Me las puedes enseñar? Yo te puedo enseñar estas fotos. Fotos de terroristas israelíes posando con ropa interior de mujeres a las que han violado. Estoy seguro de que, Isabel, te consideras patriota. Estoy seguro, Isabel, de que te consideras cristiana. Para empezar, no sé si sabías que Israel es el mayor aliado de Marruecos en África, en el continente africano. Marruecos, nuestro querido vecino no tan querido. Un enemigo geopolítico y geoestratégico de España. Un enemigo que se nos quiere quedar Ceuta, Melilla y Canarias. Netanyahu, el hijo de Netanyahu, hizo un artículo en el que alentaba
a los marroquíes a recuperar territorios ocupados en Ceuta, Melilla y Canarias. Los políticos israelíes alientan a los marroquíes a recuperar lo que se supone que es suyo, Al-Ándalus, en la península ibérica. ¿En serio defiendes a esa gente tan patriota que se supone que eres? ¿Y tú que se supone que eres cristiana? Te estás manchando las manos de sangre, apoyando a los verdugos que están matando y asesinando a los que se supone que procesan la misma fe y la misma religión que procesas tú. Porque 3 iglesias bombardeadas desde lo que llevamos de genocidio, ¿te parecen pocas? Las 3 iglesias más antiguas de la Franja de Gaza. El exterminio que están sufriendo los palestinos cristianos en la Franja de Gaza, ¿te parecen poco? Todas las agresiones que tienen que sufrir por parte de los civiles israelíes que les escupen, que vandalizan sus templos en Jerusalén, ¿te parecen pocas? ¿En serio? Yasmín, Mar. Yusef. Daniel. Zeina. Yasmín, nada, quería preguntarte primero por qué has venido aquí, por qué has venido a esta concentración por Palestina. He venido para defender al pueblo palestino y para que los líderes mundiales escuchen las voces del pueblo que es el que manda. Los líderes están allí porque el pueblo los elige. Palestina es un país que ha sido usurpado por Israel. Así de claro, no hay más. Mar, tú antes fuera de cámaras me comentabas que has estado viviendo en Palestina, en Ramallah. Cuéntame un poco eso. Pues estuve 1 año y medio viviendo en Jerusalén y me enamoré de un palestino y luego me mudé con él a Ramallah. Ay, qué bien. Estaba trabajando con la Agencia Española de Cooperación en proyectos de igualdad de género. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo se vive en Palestina? ¿Cómo te trató la gente? Cuéntame un poco. Ay, no sé si tengo tiempo, yo me pongo a llorar. En resumen. Palestina siempre digo, me cambió la vida. Alhamdulillah, en serio, me cambió la vida. Yo llegué a Palestina, mi madre estaba enferma de cáncer y de hecho mi madre murió el viernes de Eid al-Fitr, y era Ramadán y yo vivía ahí. Y bueno, la gente en Palestina, yo me acuerdo sobre todo mi compañera de trabajo que era de Gaza, me decía, mira, mi madre también murió de cáncer y ya vivía aquí en Gaza, yo no puedo despedirme de ella, yo puedo despedirme de ella. Y luego entre el Ramadán, todo, pues la gente me acogió, me ayudó y a mí también me salvó la vida. Yo me quejaba de tantos problemas y vi ahí cómo pegaban a niños, cómo disparaban a niños, cómo me voy a quejar, alhamdulillah, ¿sabes? Y bueno, la gente es la gente más fuerte que he tenido el honor de conocer en mi vida y aquí estaré luchando por ellos hasta que consigan la libertad, Palestina libre. Primero, ¿de dónde eres? Yo soy inglés. ¿Eres inglés? ¿Y tú eres? ¿De dónde? De Jordania. De Jordania, genial. Yusef, me has comentado fuera de cámaras que eres de origen palestino. Mi padre, la familia de mi padre entera es... ¿De dónde son? Bet Sahur, está toda la familia y luego están repartidas por Belén y Ramallah. Primero quería preguntaros por qué habéis venido aquí, el motivo un poco de por qué habéis venido aquí. ¿Por qué creéis que esta causa es importante? Es la causa más importante de la historia moderna para mí. Es una de las causas más justas, la única más. Creo que todo en la vida tiene un porqué y cada granito que se pueda aportar en cada causa puede llegar a una montaña. Y los pocos que llevamos tiempo en esto y los que llevan mucho más, todos hacen lo que pueden. Aquí yo y ahora con mis privilegios lo único que puedo aquí es pedir a mi Estado que apoye al pueblo. Si estuviese allí pues intentaría hacer otras cosas. ¿Qué opinas aquí en España, primero del apoyo que crees que tiene el pueblo español al pueblo palestino y segundo, qué opinas de cómo está instrumentalizando ciertos sectores de la izquierda en España y el gobierno español instrumentalizan la lucha del pueblo palestino para politizarla y luego de puertas para adentro venden armas a Israel? ¿Qué opinas de que el gobierno español, el gobierno del cambio, instrumentalice la lucha de un pueblo tan noble como es el palestino para luego vender armas de puertas para adentro a Israel? Sinceramente no tengo palabras para responder para eso. No tengo palabras. Pues es justo lo que estamos aquí denunciando, ¿no? O sea, sí, cuando lo comparas con otros países de Europa y bueno, teniendo la historia, pues sí, España fue uno de los últimos países en reconocer el Estado de Israel porque durante la creación del Estado de Israel, los sionistas, los terroristas sionistas del Irgun bombardearon el Hotel King David y ahí mataron al embajador español, que conste, que todo el mundo sepa esto, en el 30 y pico. Y por lo tanto éramos de los últimos países en reconocer Israel. Fue un poco por
obligación. Pero luego cuando tú estás ahí, pues sí que notas que la gente dice, oh, España, España, por nuestra historia árabe, ¿no? Que hay como un vínculo ahí entre nosotros. Pero claro, que yo creo que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es que hay un poco de hipocresía, mentiras, mucho decir que apoyamos pues un Estado palestino que se ha prometido y se ha dicho tantos años, pero en práctica, ¿no? Todavía vendiendo y comprando armas a Israel, intentando esconderlo ahí, pues es vergonzoso, ¿no? O sea, como estos gobiernos que se llaman supuestamente de izquierdas o progresistas, o sea, maldito Joe Biden, o sea, incluso nuestro querido Pedro Sánchez, que sigan haciendo esto, cómplices del genocidio, ¿no? Creo que se está utilizando un poco también a nivel político, no te sabría decir en qué punto de la política, este tema para llegar a ese clickbait, ¿no? o a esa población que no se llega de otra forma, y lo están utilizando porque lo que vemos es que realmente se dice una cosa y luego se hace otra. No sé cómo explicarlo, pero por mucho que estemos viendo que a nivel de políticas exteriores se esté empujando la marcha, internamente no se está haciendo nada y cada vez es más difícil, y creo que se está llevando el tema a un terreno donde no se llega a ningún punto. O se hace algo ya a nivel político o se va a quedar estancado como lleva 80 años. ¿Qué le dirías a gente como Pedro Sánchez o como Yolanda Díaz, que lo que hacen precisamente es usar la lucha del pueblo palestino como arma política y como arma de propaganda electoral? ¿Qué les dirías si los tuvieras delante? Que os vemos, o sea, no engañáis a nadie. Gracias por venir a la Mani, gracias por haceros fotitos, muy bonito las fotos, pero los datos y las cifras están y sabemos que se está vendiendo armas. Y también que conste, después de lo que ha pasado en el Haya y la Corte Internacional Criminal, si no dejamos de vender y comprar armas a Israel, puede ser que en unos años, igual que a Alemania se están acusando a los nazis, que unos años al gobierno español, la gente que estaba en gobierno español en este año, durante el genocidio, que luego también les culpen de ser cómplices del genocidio. Entonces yo diría, por favor, por el respeto en la historia, para que en el futuro sepan que España no estaba de acuerdo con esto, porque como podéis ver, nadie en España está de acuerdo con esto. A los gobiernos les diría que se documenten a lo largo de la historia, que aprendan la historia y luego que opinen. Y que si en España ocurriera lo mismo, ¿qué pasaría? En la época del terrorismo español, no quiero entrar en temas de terrorismo, pero cuando en el País Vasco había terrorismo en España, España no atacó al País Vasco. ¿Por qué se está permitiendo a nivel mundial que Israel ataque al pueblo palestino? Supongamos que jamás atacó, supongamos, porque no tengo la información correcta, porque siempre se ha tapado y poco a poco se está descubriendo, poco a poco a nivel mundial las personas están despertando y están viendo la realidad. Palestina es un pueblo que hasta el siglo XIX vivía en paz con palestino cristiano, con palestino judío, con palestino musulmán, vivían en paz. Luego entraron los británicos, los acribillaron, luego los británicos y el resto de X países le regalaron la tierra a los sionistas y empezó el desastre, porque es verdad que hasta el siglo XIX las tres culturas, las tres religiones vivían en armonía, en equilibrio, hasta que llegaron los sionistas. Y les digo a los sionistas, sobre todo a las madres sionistas, ¿qué pasa con sus hijos si le hicieran lo mismo? Una madre sionista tiene que ver lo que sufre un niño. ¿Por qué está permitiendo que su gente le esté haciendo eso a los niños palestinos? Un pueblo tan noble, generoso. Y no solamente Occidente los está acribillando, los está aniquilando, también los países árabes los están aniquilando. Los países árabes. De hecho, Jordania... Es infame y vergonzoso que los países árabes apoyen a Israel y a los líderes mundiales que están destrozando al pueblo de Palestina. De hecho, no sé si sabías, información de última hora, que Marruecos está empezando a construir los drones que está usando el Estado de Israel para matar a los palestinos. Sé muy bien, estoy muy bien informada. Marruecos hace 4 meses ha firmado un tratado con Israel de construir una base militar a 160 kilómetros de Argelia
y a 60 kilómetros de Melilla. Un país musulmán que según la religión musulmana es proteger y salvar a la umma. No, Marruecos, y lo digo claramente y abiertamente y que me oigan, es sionista su gobierno, no digo el pueblo, su gobierno. Su monarquía, la narcomonarquía sionista de Mohamed VI, que por cierto no solo eso, no solo se lo hacen a los palestinos, sino que a los saharauis también. Primero a ti, que eres de Inglaterra, como bien sabemos, Reino Unido, que fue la potencia colonizadora de Palestina, fue quien regaló el territorio palestino al sionismo internacional. ¿Cómo valoras, cómo opinas tú eso como británico, como inglés? ¿Qué opinión te merece todo eso? O en Reino Unido, en Inglaterra, ¿cuál es la opinión general de la gente acerca de esto? Es que hay muchos, como habéis visto en Londres, millones de personas se han manifestado en Londres, pero la opinión pública en Inglaterra creo que también hay mucho que apoya también el Estado israelí. Hemos visto cómo muchísimos activistas ingleses se manifestaban a favor de Palestina, pero también sobre todo como en universidades, las acampadas, la policía reprimía todas esas concentraciones. ¿Qué opinas? Mucha violencia, claro, que no. Ese es en Estados Unidos, pero también en Inglaterra también ha habido casos de violencia. Los ciudadanos no representan el gobierno en Inglaterra. Eso es el primero. Como habéis visto, la gente que se ha manifestado en las calles, en toda Inglaterra, nosotros y creo que por toda Europa y el mundo, los gobiernos no representan a nosotros. Tú que eres de Jordania, en Jordania, el gobierno de Jordania está en contra del pueblo palestino y está a favor del Israel. ¿Eso es verdad? Can I answer in English? Yes. Yo diría que hasta cierto punto. Si nos fijamos en el público en general, creo que la mayoría de la gente, el público en general está con Palestina y el sentimiento general del gobierno también está con Palestina. Sin embargo, tiende a haber algún tipo de apoyo a la seguridad nacional y en ese caso es por eso que se ve a la gente en las calles protestando a diario para romper ciertos lazos con el fin de apoyar a los palestinos en todas partes, especialmente en Jordania y en Palestina. Palestina la están aniquilando. ¿Por qué la están aniquilando? ¿Por qué? Que me respondan por qué. Y los líderes que apoyan a Israel, ¿esos líderes se han documentado? ¿Han leído? ¿Saben algo de historia? ¿Saben algo? Porque es que si supieran, como líderes, deberían estar informados, deberían ser personas cultas y saber de historia para poder hablar. La gente que dice que en Palestina son homófobos, machistas, que todo el mundo es de Hamas, que son unos islamistas locos radicales. Tú que has estado en Palestina, cuéntame cómo vives eso. ¿Es verdad lo que dice la gente? ¿Son así en Palestina? No sé cuánto detalle puedo contarte, pero yo he tenido relaciones homosexuales en Palestina perfectamente. De hecho, yo diría que dentro de una sociedad así tan binaria, tan separada, es mucho más fácil, de cierto modo, tener relaciones homosexuales porque los hombres van con los hombres y las mujeres van con las mujeres. Entonces, que hay unas feministas maravillosas. En la historia de Palestina hay unas feministas maravillosas. Y hoy en día que sepan todo el mundo que hay mujeres que son militantes de Hamas. Entonces, que a mí me digan eso, me parece como una excusa tan cutre. Y también digo otra cosa, yo creo que el movimiento feminista de las mujeres, si vamos a ponernos así, están defendiendo en muchas partes del mundo a la resistencia palestina que incluso algunos países musulmanes o árabes. Por ejemplo. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho que lo que están haciendo los estudiantes de acampar en las universidades en protesta de las instituciones que financian a Israel, que no se debería hacer porque hay estudiantes israelíes, hay judíos que les molestan. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a Ayuso? Le diría que si tienen la misma lógica para cuando hay marchas en Ferraz o cuando hay acampadas en sitios cuando son de ultraderechas. Creo que se dibuja muy mal la realidad en este país, en el sentido de cuando realmente es una lucha y de cuando es una pataleta de niño pequeño. Entonces le haría la misma pregunta al revés, a ver qué me contestaría ella. Creo que no tendría respuesta a ella. La verdad. Genial, muchísimas gracias, Rey.
buenas. Te quería preguntar un par de cuestiones. Una de ellas, ha habido declaraciones de políticos sionistas, israelíes, tal, que admiten que Hamás en su momento fue financiado por el Estado de Israel para debilitar a la OLP. No sé hasta qué punto eso es cierto, no sé hasta qué punto es un bulo sionista, debido al apoyo, al gran apoyo popular que tiene Hamás en la franja. Y la otra pregunta es, ¿cómo ves todas las políticas, porque esto es una sensación un poco generalizada en el pueblo palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza, todas las políticas que ha ido aplicando al Fatah en relación a ser un poco mamporrera del sionismo dentro de las declaraciones de Mahmoud Abbas acusando lo del 7 de octubre, condenando el 7 de octubre y acusando a la resistencia como terroristas, todo ese tipo de... Lo mismo que ahora mismo decimos que al Fatah son traidores, en China hace 15 días se ha encontrado Hamás con al Fatah. ¿Sí o no? Sí. Míralo. En el año pasado, sino que empezó la campaña para las elecciones palestinas, acordaron al Fatah Hamás en Egipto iniciarlas. Por lo tanto, no podemos sacar declaraciones, enfrentamientos verbales por ideas, ¿no? En fin, ¿qué pasa en una división como la que vive Gaza y Cisjordania? Dolorosa. ¿Qué te cree que ha hecho un Estado? Jamás. Y es error. Al Fatah también, parte de ella, que algunos dicen que no, han hecho otra autoridad en Cisjordania. Para nosotros creo que es doloroso. Ojalá luchamos, seguimos para que acabe esa imagen tan triste, dificulta nuestro avance y en nuestro mecanismo de conquistar cosas. Una de ellas te puedo decir, ahora mismo terminamos con éxito grande de la lucha de nuestras masas, en nuestra resistencia en Gaza, y si nos llaman para negociar algún tipo de solución, ¿quién iría? ¿Quién? El representante. Es un problema, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar zanjar, intentar cerrar, pequeñizar estas diversidades para que se unen. Y hay mucho que unir, no hay tanto que separar. Si los países árabes o europeos respetan el juego, no político, porque viene Arabia Saudí, toma dinero, viene Turquía, este señor toma dinero. Y se han hecho de dos, bajo ocupación, dos estados ficticios. No debemos valorar solamente en que este señor, porque está en la guerra, este está más santo que el otro que la llevó durante muchos años, se halló de izquierda y el otro de izquierda y vamos detrás de Arafat. Por lo tanto, nuestro pueblo anhela y quiere estudios hechos, su unidad. No avanza ni con que yo diga mañana quiero la mejor bandera roja. No es así, porque fragmentar al pueblo palestino es convertirlo en lo que quiere Israel. Fragmentos aquí, no, un muro ahí, y este pueblo vive peor que Sudáfrica. Por lo tanto, tenemos que nosotros intentar las diversidades y guardarlas y aferrarnos a lo que nos da fuerza, que es en nuestra unidad, en nuestra claridad, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? A través del diálogo y a través de lo que es una análisis democrática. Si no la conseguimos, convocamos a las elecciones. Si no la conseguimos, ¿qué hacemos? Pues es lo que está pasando. Vivimos un drama interno, esperemos, ¿no?, que termina, ¿no? Y de lo primero, que ya no me acuerdo porque... La financiación de... sí. Mira, que Arafat antes llevaba la pistola, decían terrorista. Y el día siguiente, cuando la quitó, entró a las Naciones Unidas, dice él es un hombre de paz. Pero que la asesinaron en Ramallah. Que nosotros no debemos coger de fuentes que son ilegales. Primero. Segundo, ensuciar a Hamás, que es un movimiento manipulado, financiado por Israel, el resultado ahí está, ¿no? ¿Cuántos de líderes de Hamás han asesinado? O sea, asesinatos selectivos de dirigentes de Hamás. ¿Qué les ha ido de la mano? Han hecho un muñeco y el pobre salió tonto. ¿Esto qué es?
Borrell lo dijo, no sé, yo leí en un artículo, pero que esto es mentira. Ahora, que ver cómo nacen estos momentos religiosos dentro del pueblo palestino, cómo desarrollan sus actividades mientras no llegan a la lucha armada, a la guerrilla, a molestar a Israel, ahí están. Hay muchas asociaciones que trabajan en Palestina y los israelitas no les toca, ¿no? Yo conozco muchos que van de brigadas y de no sé qué y van por Tel Aviv. En fin, aquí Israel, cuando ve que esta gente que lucha contra ella le golpean, aparte que es propaganda. Cualquier palestino es objetivo del sionismo, porque en esta tierra la quieren vacía. A base de estos les llevaron a decir, tomaros esta tierra vacía, que se encuentran gente, luchan día y noche para acabarse con la presencia, sea de Hamas, de Al-Fatah, del otro. Algunos 14, 15 mal nacidos que trabajan para intereses, estos lo llamamos traidores, e incluso nuestro pueblo, no tarde o temprano, les castiga. Vamos por seguro, Hamas o el otro es parte nacional del movimiento de liberación palestino y no hacemos caso a ningún tipo de propaganda. Lo único que quieren conseguir, que decían Daesh, decían de todo, ¿no? Y si estudiamos en el 2008-2006, Hamas ganó por mayoría las elecciones. Y estos mismos que dicen ellos lo que han controlado estas elecciones. Más de 40.000 víctimas asesinadas desde lo que llevamos de genocidio, asesinados por un Estado ficticio, un Estado que no debería de existir. Existen muchos lobbies sionistas, existen muchas empresas israelíes que hacen presión política a los estados que pues intentan defender un poco a la causa del pueblo palestino. También existen muchos estados que instrumentalizan, como el gobierno español, la lucha del pueblo palestino para luego de puertas para adentro seguir vendiéndoles armas a Israel, mientras miles y miles de palestinos se están quedando sin casa, están muriendo, se están quedando sin familia y nosotros no podemos hacer nada para evitarlo. Me gustaría, por favor, que compartáis el vídeo con todo el mundo, que dejéis vuestro comentario, me gustaría leeros, saber vuestra opinión, que dejéis un like y que lo compartáis con todo el mundo, porque creo que hoy en día esto es la causa más justa que existe en el mundo y creo que todo el mundo y toda la humanidad, me da igual el color político, me da igual que seáis de izquierdas, me da igual que seas de derechas, creo que todo el mundo por razón y por sentido común y solo por tener dos dedos de frente debería estar en contra del Estado de Israel, apoyar al pueblo palestino, estar a favor de la destrucción del Estado de Israel y a favor de la construcción de un nuevo Estado palestino que permita que judíos, musulmanes, cristianos y ateos puedan vivir en paz y armonía sin ningún tipo de guerras. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en otra.